El informe de monitoreo Programas de Retorno Voluntario Asistido RVA, comprendido entre marzo 2020 a diciembre 2021, señala que 4 de cada 10 migrantes que vuelven voluntariamente de países como México a Centroamérica, con ayuda financiera, logística y administrativa de OIM, tienen pensado volver a migrar en los próximos 2 años. Por nacionalidad, el informe revela que los ciudadanos nicaragüenses reportan el índice más alto, siendo un 81%. Le siguen los guatemaltecos con 62% y los hondureños con 42%. Se explica que las deudas, volver a la misma situación en la que partieron o inseguridad, los obliga a intentarlo nuevamente. De los que han partido, el 24% tenía empleos en la agricultura, un 22% en ventas ambulantes, un 22% en construcción y un 16% en fábricas. Pero, ¿cómo se encuentra el estado de salud de los migrantes antes de intentarlo nuevamente? El 66% menciona estar físicamente bien y un 24% mentalmente mal. En el caso de los guatemaltecos corresponde un 39%, es decir, entre 3 y 4 de cada 10 tienen problemas debido a los eventos traumáticos que dejó el camino migratorio. El estudio está basado en encuestas realizadas a 688 personas beneficiarias del retorno voluntario asistido y originarias de 14 países. Miren, la situación que tienen que enfrentar muchos migrantes guatemaltecos y migrantes también de varias naciones con el tema del impacto en su salud mental y también vemos el impacto económico que genera, porque ahí veíamos 3 de cada 4 migrantes se enfrentan entonces una situación o una crisis también en su salud mental. Pero cuando vemos otras estadísticas donde 10 de cada 4 migrantes también retornan porque existe una deuda y porque existen otros factores que los obligan, los hace a querer intentar nuevamente llegar a los Estados Unidos. Son cifras que sin duda alguna alarman, licenciado, y que también es necesario que podamos abordar en este análisis de la noche. Vea, yo creo que el problema de la migración está directamente relacionado con la falta de oportunidades de trabajo y una vida digna que les permita mantener a sus hijos bien y comer. Eso es una realidad innegable aquí y en cualquier lugar del mundo. 1. 2. Creo también que la migración se da en Guatemala por múltiples razones. 1, por temas de violencia y de criminalidad. 2, por temas de reunificación familiar. 3, por los temas de búsqueda de trabajo y mejores condiciones de vida. Y 4, por moda, porque a la gente le dicen los cuates de allá, venite porque aquí se gana plata y aquí se vive bien y aquí vas a pasarla bonito. Y efectivamente, por aspiración, ¿no? En relación a Guatemala, pues se vive 1000 veces mejor. Entonces yo creo que efectivamente en ese fluir de migrantes para los Estados Unidos se endeudan de una manera espantosísima. Imagínese usted tener que pagar 120,000, 125,000 quetzales a una persona, y si son 2, son 250,000. Usted tiene que hipotecar terrenos, tiene que hipotecar casa, tiene que sacar de préstamos fiduciarios, lo que sea, pero todo eso se tiene que pagar, y resulta que usted no logra pasar. Entonces, uno de los coyotes, normalmente la propuesta es, lo van a intentar 2 o 3 veces con este pago. Y entonces siguen intentándolo hasta que lo logran o no lo logran. Y por lo tanto, ese dinero o se pierde, porque usted no puede seguir pagando porque no tiene trabajo, porque le complicó la existencia, o busca la posibilidad de intentar nuevamente de alguna otra forma. Sí, cuando usted menciona estos casos, licenciado, yo conozco un caso muy cercano de una comunidad donde se dio esta situación. El joven se había casado, ya tenía un niño, la situación de la agricultura, lo que se ha dedicado durante pues, su vida con su padre, que también es algo que le inculca. Estaba muy difícil la situación donde los cultivos pues no estaban dando lo que en otros años se estaba registrando y decide emprender el viaje. No tenía dinero, unas personas de escasos recursos que sí tenían su terreno donde estaba su casa y decidieron, ¿no? Él, para ayudar a su familia y también mantener a su familia, a su esposa, a su hijo, deciden dar como garantía la casa con el terreno. Es correcto. 3 veces intentó, en las 3 veces no pudo llegar, perdieron absolutamente todo, su casa, su terreno,
y también por una cuestión de humanidad. La persona que se los compra los dejó vivir ahí, pero no tienen nada. Actualmente sigue trabajando en temas de agricultura y le preguntan, ¿lo volverías a hacer? Y él dice, si tuviera el dinero, sí lo volvería a hacer. Pero es por eso. Vemos, por la necesidad Es correcto. que hay, porque cada vez también los niveles de pobreza de ellos se intensificaron. De tener por lo menos un techo a no tener nada y vérselas complicadas para la alimentación. Incluso vemos un ejemplo de por qué hay personas que buscan incluso arriesgar. Él, de hecho, en la última vez estuvo arriesgando mucho su vida y que al final ni siquiera esto lo pueda parar. Este es uno de tantos casos de guatemaltecos que por estas situaciones y por otras circunstancias también migran, se arriesgan, ven de cerca la muerte y aún así la necesidad es mayor que ese miedo que les puede generar morir en el intento. Es que esa es la realidad de la vida en el caso de Guatemala. Sí. Usted no tiene absolutamente nada, no tiene para trabajo, no tiene vivienda, no tiene salud, no Ni su tiene familia educación, lo tiene. no tiene para comer. ¿Cuál es el problema si se muere? Ninguno. Entonces prefiere arriesgarse y si pierde la vida, pues simplemente la perdió, pero hizo el intento. Yo creo que el tema va más allá. Yo creo que el tema tiene que ver con nosotros en el país. ¿Cómo solucionamos el problema económico, social y de violencia en el país para que la gente tenga trabajo y se pueda quedar? Y una vida digna. Mire, una vida digna no significa ser millonario como la gente cree. Una vida digna significa tener un trabajo y tener un techo, tener cómo comer. Yo siempre le digo a la gente, lo importante que uno tiene que entender, así como muchos que me están viendo ahorita en la televisión, es que nosotros podemos comer los 3 tiempos, pero ¿cuánta gente en Guatemala lo puede hacer? Esa es la pregunta. Exactamente. Es muy fácil criticar o decir, pero ¿por qué viajan si todos los peligros? Es muy fácil hacerlo desde la comodidad de su casa, desde pues ese plato de comida que usted está ingiriendo, desde ese cafecito que está tomando, pero realmente cuando se da la situación, la crisis, donde la familia, no solamente ellos, sino su familia, pueden hasta morir de hambre o al final no avanzan, no tienen ese desarrollo, porque miren, ¿quién no anhela, por ejemplo, tener su casita? ¿Quién no anhela con tener pues ciertos bienes también? Entonces, cuando ven que la única forma de hacerlo es viajando, arriesgándose a este sueño americano, toman el riesgo y lo hacen. Y saben que se pueden morir. Sí. Lo saben perfectamente porque yo he hablado con muchos migrantes. Es por eso que cuando a mí me preguntan el tema referente a los migrantes, yo siempre digo que quién soy yo para poder aconsejar a la gente. Yo no puedo aconsejar porque uno no está en los zapatos de la gente. Y como usted muy perfectamente lo ha dicho, es muy fácil hablar cuando usted tiene carro, cuando usted tiene los 3 tiempos de comida, tiene su casa, tiene sus hijos en el colegio o sus hijos en la universidad, tiene todo. Pero fácil. Es que esa no es la generalidad del guatemalteco. Así es. Vamos a ir con unos datos para mostrarles a ustedes esta problemática que sin duda alguna preocupa demasiado, porque el número de migrantes que cruzan la frontera sur entre México y los Estados Unidos ha crecido constantemente desde abril del 2020. Sin embargo, las cifras muestran un aumento repentino que coincide con la juramentación de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. La gráfica que le mostramos muestra, de hecho, esta evolución del cruce de migrantes durante el año fiscal 2021, que comprende de octubre de 2020 a septiembre del 2021. Vea usted entonces cómo se marca esa tendencia al alza. Los opositores de Biden, conservadores del Partido Republicano, culpan a las políticas por el aumento a las políticas de Joe Biden, incluyendo el plan de reforma migratoria de Biden que no dio frutos en el Congreso estadounidense. Pero vamos con otros datos también, porque preste atención, el número de migrantes que cruzan la frontera sigue en aumento. De hecho, solo en mayo, las estadísticas del gobierno estadounidense revelan que 239.416 arrestos en la frontera se registraron, con un aumento de un 2% respecto a abril, cuando se registraron más de 235.000 arrestos. Según las proyecciones, de hecho, se está en camino a que se superen los 2 millones de encuentros con migrantes en el año fiscal 2022. Encuentros es el término que usa, de hecho, el gobierno de Estados Unidos para describir las capturas o las detenciones ilegales que se dan en migrantes.
Estas detenciones entonces por el viaje irregular. También ha crecido grandemente el número de menores no acompañados que cruzan la frontera pese a que la política del título 42 se mantiene vigente. Entonces vemos cómo este incremento se va registrando y cómo también parece que solo el periodo donde marcó una baja fue justo el tiempo cuando estaba lo más grave de la pandemia, licenciado. Es que lo que sucede es que efectivamente la gente no podía viajar porque habían demasiadas restricciones, Sandy, pero la verdad es que efectivamente la migración no se va a contener si nosotros no entendemos que tenemos que generar oportunidades para los guatemaltecos. Y en esa línea creo que es importantísimo bajar los niveles de violencia y de criminalidad, generar certeza jurídica, calificar mano de obra, técnicos en el país, atraer inversión extranjera, fortalecer el turismo, pero sobre todo entender los guatemaltecos que nosotros tenemos que resolver este problema nosotros en primer lugar. El punto aquí es, licenciado, ¿por qué sí se sabe que la migración es una crisis que va en aumento? ¿Por qué sí se sabe que uno de los factores o uno de los elementos que podría reducir, porque acabarlo es algo complicado que va a llevar también, ¿no?, una constante en el trabajo, pero reducir esos índices, el interés de viajar irregularmente, porque si es por medio de oportunidades, por medio de dar esas herramientas de desarrollo, ¿por qué no se le presta atención a nivel de Estado? Porque yo creo que nos hemos equivocado en muchas cosas, y una de las cosas que yo creo que hay que replantear es precisamente las políticas públicas. Y en esa línea, en el tema económico, en el tema social y en el tema político, tenemos que lograr grandes acuerdos. Cuando un país no es capaz de ponerse de acuerdo ni lograr consensos, las sociedades se dividen, las sociedades se confrontan y al final quienes menos tienen son los que pagan el precio más alto, porque efectivamente a ellos les afecta. Revise usted el precio del combustible, ¿a quién afecta? Al que menos tiene. Revise usted el precio de los fertilizantes tan altos, ¿a quién afecta? A los que menos tienen. Revise usted el precio de la canasta básica tan alta, ¿a quién afecta? A los que menos tienen. Por lo tanto, los guatemaltecos tenemos que replantear el país de una manera distinta y entender que debe ser un gana-gana. No se trata de que todo el mundo va a ser rico, ni se trata de que se va a solucionar el problema de la pobreza en términos generales. Se trata de que por lo menos se viva dignamente y que la gente tenga para comer los 3 tiempos. Totalmente, licenciado. Ya para ir cerrando con este tema y le dejo a usted las conclusiones, ¿cree usted que sí se puede cambiar esa realidad de muchos guatemaltecos que ven como única opción de desarrollo para lograr sus metas, para salir adelante y dejar la pobreza extrema en la que están en este momento? Ese desarrollo, ¿cree usted que el país sí puede cambiar las cosas y qué sería necesario para poder tener esa realidad? Yo pienso que el país debe de encaminarse en un proceso de desarrollo que permita que las clases populares y las clases media tengan mejores oportunidades, y eso pasa por salud, educación, seguridad. En segundo lugar, fortalecer la micro, pequeña y mediana empresa, porque solo ellos generan el 80% del empleo en el país. Creo que hay que tener líneas de inversión para que efectivamente ellos sigan trabajando con créditos de largo plazo y a bajo interés. Eso va a permitir que el país pueda fácilmente cambiar en el futuro. No es una propuesta de un día para otro, es una propuesta que puede llevar 10, 12, 14, 16 años, pero que puede cambiar la dinámica migratoria en Guatemala.